Hola, ¿cómo están? Les saluda Carlos Barrientos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Business Night Talks. En esta oportunidad tenemos el gran placer de entrevistar a Augusto Bertel. Augusto no necesita presentación, sin embargo, les tengo que decir que es uno de los mayores referentes de liderazgo y del mundo ejecutivo en el país. Ha ocupado cargos muy relevantes en las distintas industrias importantes en el Perú y actualmente es presidente del directorio de Agrícola Chapi y también de Panoro Minerals. Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido y muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, Carlos. Realmente es un gustazo el poder estar aquí contigo y poder conversar sobre, en fin, los temas de actualidad en el país y tratar de seguir apostando por el futuro del Perú. Augusto, quiero empezar por el Augusto persona. Cuéntame o cuéntanos, ¿quién es Augusto como persona? Y relátanos un poco de tu vida para poder conocerte un poco más. Yo soy el hijo menor de 8 de mi padre minero. Cuando yo tenía 10, 12 años, mi padre comenzó a desarrollar uno de los proyectos. Él desarrolló varios. Desarrolló el proyecto de minas de cobre de Chapí en Arequipa, muy cerca de lo que es el santuario de la Virgen de Chapí. Lo acompañaba a él, había que llegar en varios tramos a caballo o a mula y pasarnos unos días viviendo en una casa de algún campesino labriego y explorando, acompañando a mi padre y a sus amigos a terminar la exploración y a comenzar algunos trabajos ya de desarrollo de mina para poder pensar en un futuro en la producción. O sea, tu vena minera viene desde muy chico. Padre minero, tú eres ingeniero de minas también. Lo menciono esto porque fue la oportunidad en que me atrajo la minería a los 12, 13 años, y es ahí donde le dije a mi padre, oye, yo quiero ser minero. Y mantuve esa decisión en todo el resto de mi vida, que he estado dedicado a la minería como hasta hoy. Entonces, has mencionado que hoy día soy presidente de Agrícola Chapi, y esa es la razón del nombre de la Agrícola, porque el primer lote de terreno que yo encontré para poder comprar en la Pampa de los Castillos en Ica se llamaba La Virgen de Chapi, era de 140 hectáreas y no tenía agua, había que traer agua de kilómetros de distancia, pero a pesar de eso dije, esto me lo manda mi padre, me lo compro. Y formé Agrícola Chapi Qué en interesante. honor a esa trayectoria. Entonces, ¿qué soy? Soy, sí, profesionalmente ingeniero de minas, aunque también heredé de mi padre el gran amor por la naturaleza. Él, desde el momento que ya se afincó en Lima, trabajó inicialmente cerca de 30 años estable, al principio en Huancavelica, en Castro Virreina, luego por 21 años en Colquijirca, en Pasco, y luego vino a Lima. Y una de las cosas primeras que hizo es comprarse un fundito en Ñaña y a tratar de dedicarse a promover agricultura, algo de ganadería. Mi hermano José lo estaba estudiando agricultura y ganadería en La Molina. Yo seguía soñando con la minería y ahí estrechamos esa relación con el viejo y su pasión por la naturaleza. La agricultura y la minería son actividades tan cercanas, tan vinculadas una a otra, y que da pena que hoy día la politiquería quiera enfrentarlas cuando son actividades que se han complementado a lo largo de los años, y la minería ha desarrollado tanta agricultura y tanta ganadería en el país. Recordemos lo que fue el Cerro de Pasco, todas esas haciendas ganaderas de pastos naturales
en la cumbre de los Andes se generó toda una raza de ganado lanar reconocida a nivel mundial, la raza Junín. Realmente es eso, minería y agricultura. Ambos sectores muy relacionados, como tú bien dices, y la suerte que has tenido tú de crecer en estos dos sectores y que te ha permitido además conocer la realidad peruana de primera mano, ¿no? Lo cual te da, obviamente, y es evidente, tu sensibilidad con respecto a estas dos industrias y a la coyuntura que estamos atravesando hoy día, que por supuesto hablaremos más adelante. Bueno, ¿qué te puedo yo adicionalmente decir? Tengo 4 hijos, 2 mujeres, 2 hombres. Tengo ya 7 nietos. Tengo una nieta mujer de 26 años. Tengo 6 nietos hombres. De ellos, 3, ya los 2 primeros ya son profesionales, ingenieros industriales, y el tercero está por salir de la universidad con el mismo título. Después vienen 3 más que están obviamente en el colegio, con edades de 14, 12 y 10. En fin, tengo una familia formada con María Jesús, mi mujer. Tenemos 61 años juntos, 55 como matrimonio y 61 como enamorados. Así es que tenemos una familia muy bien formada y muy unida y realmente muy contento de ello. De hecho, una vida ejemplar, Augusto, en todo aspecto, ¿no? Y en todo aspecto basada en valores. Siempre menciono que mi bandera es la búsqueda de la verdad, la transparencia y la integridad. Qué importante es eso, Augusto, porque creo que el marco de la integridad y los valores es algo que probablemente estemos viendo perder en nuestro país últimamente, ¿no? Y en realidad debería ser la bandera de todos nosotros, porque al final eso nos da sostenibilidad, no solamente como profesionales, sino como personas, ¿no? Y eso es tú eres uno de los abanderados sin duda, y tengo que decirlo, una de las personas con mejor reputación en el mundo empresarial en el país. De hecho, eres un ejemplo para todos y para muchos de nosotros, sin duda. Y Augusto, yo te veo muy activo en el mundo empresarial aún, a pesar de tu edad, a pesar de todo el recorrido que tú tienes, eres una persona súper activa. ¿Cómo conjugas estos dos mundos de la parte profesional ejecutiva y de la parte personal? ¿Cómo equilibras eso? Bueno, el equilibrio se da de manera natural al punto de poder compartir con mis hijos, con mi señora, las vivencias también del trabajo, las inquietudes en las cuales uno se compromete, porque más allá de esta labor empresarial a la cual tú has hecho referencia, sí soy una persona que estoy muy comprometido con gremios como COMEX, como la Sociedad de Minería, con instituciones como el Instituto de Ingeniero de Minas, con instituciones como CEDRO, y entonces como el Refectorio Infantil San Francisco de Asís, una obra social en Barranco. Entonces, eso te genera pues un idioma común con tu familia y no es una contraposición uno a lo otro. Sin duda, hay momentos en que algunos reclaman algo más de atención y eso es natural, pero creo que todos sentimos que vamos cumpliendo con nuestro rol en la vida de apoyar, de seguir luchando por hacer que este país sea mejor. Augusto, regreso a la información que nos diste hace un momento con respecto a tus nietos. ¿Las personas cambian el rol o la forma de relacionarse con sus hijos que con sus nietos? Yo todavía no tengo la experiencia, pero seguro que la voy a tener. ¿Y eso es verdad o cómo lo has vivido? Definitivamente lo es, pues no, porque de los hijos y especialmente de los primeros, yo tengo 4 hijos, mis 2 primeros hijos inclusive se quejan de que a los 2 menores los hemos engreído muchísimo más que a los mayores,
Y como comprenderás, a la hora que terminas con nietos, pues ya pierdes un poco el control de las riendas y ya te entregas a una relación más de amigo, más no sé, de compañero, aunque no he dejado de intentar inculcarles corrección y los valores que he mencionado. Por supuesto. Definitivamente el tener nietos es una maravilla y verlos crecer tan correctamente más todavía. Lo he podido observar con mi padre y con mis hijos, ¿no? Y en realidad, pues efectivamente, el feeling es totalmente distinto, ¿no? Ahora, mencionaste unos temas importantes con respecto a la parte social. Cedro y el tema este de la... Refectorio. Exactamente. Cuéntanos un poquito más de esos dos proyectos que creo que es muy importante que todos sepamos cómo podemos nosotros aportar desde el mundo ejecutivo, desde el mundo empresarial, al tema social, que además esto no es ajeno, sino que tiene que ser parte de la estrategia empresarial. No puede haber empresa sin tema social. Y es parte de la responsabilidad. Claro. Exactamente. Cuéntanos un poco ahí, Augusto, por favor. Bueno, Cedro es una institución que está cumpliendo 35 años en el Perú. Es una institución que goza de renombre a nivel internacional. Agencias internacionales de Europa, de diversos países, de Norteamérica, apoyan a Cedro en una serie de sus programas para poder trabajar en el país. Cedro se enfoca en poder ayudar en el Perú a tratar de no conducir a las personas o que las personas no se conduzcan al uso de las drogas. Y por lo tanto, de hacerlos conscientes de los peligros que significa la droga para la salud de la persona. ¿Es solo preventivo o también actúan ya cuando hay personas en etapa de También ayudan en la recuperación de la persona enferma y al mismo tiempo se han visto muy relacionados con una serie de actividades, especialmente en la parte oriental de nuestro país, en todo lo que es la selva, donde tienen instalados en diferentes comunidades, en diferentes regiones, unas instituciones que le llamamos los telecentros, con la ayuda de las compañías telefónicas, bancos, se han establecido centros informáticos que están conectados con la central en Lima, con la cual a las comunidades de la zona se les transmite información. ¿Para qué? Para ayudarlos a poder rentabilizar al principio sus negocios. Se promueve cultivos alternativos a la coca, obviamente, se capacita a la gente en la labor agrícola y también en la labor empresarial de la venta de sus productos. Se les da, por ejemplo, información respecto a las cotizaciones o los precios en el mercado de sus productos, de tal manera de que puedan ellos negociar en mejor forma con los compradores que puedan ellos conectarse. En fin, es la promoción del desarrollo de diferentes comunidades, obviamente ligado a cultivos alternativos que les permita salirse de la droga. Es un trabajo arduo porque el tema de las drogas es algo que es un cáncer que está inmerso en varios estadios de la sociedad en general. Y hay que seguir luchando muy fuerte contra eso. Además que hoy con el acceso que se tiene muy fácil a través de redes sociales, a través del internet, el acceso a las drogas para la juventud ahora es mucho más fácil que en épocas pasadas, ¿no? Entonces hay que redoblar esfuerzos para poder conseguir el objetivo. No, definitivamente y especialmente hoy
que la decisión política del gobierno no es tan clara respecto a combatir la siembra de las drogas, sino al contrario, parece que es una actitud permisiva y en favor del cultivo de las drogas. Y no podemos ser ajenos a lo que es la realidad en el sentido de que poco a poco el país, en el país, el Estado tiene una menor presencia, la autoridad está más ausente y por lo tanto grupos de mafias organizadas están manejando determinadas zonas, lo cual pone en riesgo a nuestra gente. Es correcto. O sea, es una labor muy dedicada. En fin, ese es uno de los programas. Otro de los programas, por ejemplo, con toda la inmigración de gente de Venezuela, se ha venido también apoyando al gobierno en poder recolocar a profesionales que han llegado o a técnicos en empresas en el Perú, técnicos y profesionales calificados, y ayudar a la gente no calificada también. Es decir, es todo una ayuda y no solamente en el aspecto que menciono, sino en el aspecto psicológico, en el aspecto alimentario, de salud, en fin, todos los aspectos de vida para estas Claro, personas. porque hay gente que ha venido y se ha alejado de su familia, mucha gente de su familia nuclear, ni siquiera de la extendida, sino de la nuclear. Entonces hay aspectos psicológicos, como tú mencionas, ¿no? Pero qué importante porque mucho se ve todavía gente con un tufillo de xenofobia que no tiene ningún sentido. Más bien esto va en contracorriente de lo que, o en todo caso, como deberíamos estar afrontando supuesto, una situación como la que están hoy día los venezolanos en nuestro país, ¿no? Porque además lo que estamos sufriendo ahora más bien es salida de peruanos a raíz pues, de la coyuntura que estamos Y en enfrentando, algún ¿no? otro país nos están recibiendo. Exactamente, es correcto. Y desearíamos que nos reciban bien. Que nos reciban bien, efectivamente, efectivamente. Así es. Esto es un par de perlas de lo que es distinguir la figura de doña Carmen Macías, que es la directora de Cedro, y que el 26 o 28 de este mes justamente va a celebrar sus 35 años de vigencia como institución, muy activa y muy exitosa en los programas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno y felicitaciones por esas iniciativas sociales que son muy relevantes. El refectorio infantil San Francisco de Asís es un refectorio, es decir, atiende a niños adjunto a la parroquia de Barranco, donde mi hermana Maruja, que ya tiene 90 y tantos años de edad, organizó este refectorio el año 70, es decir, ya tiene 52 años operando, y es una institución que no se limita a dar alimentación a las criaturas necesitadas de la comunidad de Barranco, sino al mismo tiempo trabaja con los padres de familia, trabaja con los niños en aspectos de apoyarlos en sus cursos, en su colegio, con cursos de refuerzo, a los padres en aspectos de relaciones interpersonales de pareja, en relaciones entre padres e hijos, en todo el aspecto humano y en sus necesidades de atención médica, buscando y llevándolos a lugares, a instituciones médicas donde los puedan atender cuando ellos lo necesitan. Hay todo un equipo de gente dedicado a esto. Interesante, interesante, Augusto, y felicitaciones nuevamente por esas iniciativas. Augusto, la reputación, palabra muy potente y muy venida a menos últimamente. ¿Qué cosa es la reputación para ti y qué rol juega en los ejecutivos y en la vida profesional? No, yo lo identificaría como la huella que uno va dejando en la vida y cómo esa huella es apreciada y valorada por tu entorno, y eso se llama reputación. ¿Qué reputación tienes? Depende pues de lo que has
has hecho en la vida. Lo que has ido sembrando durante toda tu trayectoria personal y profesional y lo que va a trascender no solamente para tu círculo familiar, sino para la gente que te mira y te sigue, ¿no? Claro. Y está basado más que en logros materiales, creo yo que la reputación está basada en la conducta que ha observado la persona, más que en haber logrado ser exitoso o no en tal o cual emprendimiento. Lo que pasa es que a veces el concepto de exitoso no es muy claro para algunas personas, ¿no? Bueno, ¿No? claro, depende de quién lo evalúa. Si la persona que lo evalúa, los valores no tienen mayor importancia y lo importante es cuán exitoso ha sido en el puesto de trabajo anterior, entonces sí, es el peso que le da cada persona. Para mí, la reputación tiene muchísima mayor peso específico relacionado a los valores Que con los tiene que ver cuales con, que tiene que ver con la trascendencia. así es. Cómo Porque, trasciendo mi paso por acá, ¿no? Por la tierra, por esta vida, y cómo dejo esta huella que tú mencionaste al inicio en muchas personas, ¿no? Y es una gran responsabilidad, además. así es. Y cada uno se la labra consciente o inconscientemente. Es correcto. Augusto, la política. La política y los empresarios y los ejecutivos del mundo corporativo, vamos a llamarlo así, los emprendedores. Tú has estado de varios lados, eres emprendedor, eres ejecutivo, has estado en el mundo corporativo. Debemos promover que los ejecutivos o los empresarios entren a la política. ¿Cómo hacemos para que gente que es vasta, que tiene buena reputación, buena experiencia, que son profesionales de primer nivel, cómo los animamos para que nos ayuden en el mundo político que está muy venido a menos? Yo no lo limitaría a hablar de empresarios. Yo mencionaría que los peruanos de bien, gente que está comprometida con el desarrollo del país, poco a poco, a lo largo de las últimas 4 o 5 décadas, hemos ido viendo a la política, a la administración pública, como algo conflictivo, algo polucionado por gente con intereses mezquinos y con problemas y que por lo tanto se generan una serie de dificultades para quien se anima a entrar porque se le sigue un juicio, se le demanda y entonces la gente ha ido dejando de participar, no solo en la política, también en la administración pública, también, por ejemplo, en la educación. La educación en las universidades, poco a poco hemos ido abandonando lo que era antes. Yo me acuerdo cuando estudié en la Universidad de Ingeniería, en la Facultad de Minas, caramba, todos mis catedráticos eran empresarios o gerentes de renombre. Hoy no sucede lo Es mismo muy académico. y yo mismo me critico a mí mismo que yo no he participado tal vez como he debido de hacerlo en la academia. Entonces, hemos ido abandonando eso. Y hoy día nos encontramos que, por ejemplo, los textos escolares cuentan las historias de lo que ha sido el proceso del terrorismo en el Perú de una manera totalmente desfigurada y no se sanciona con la dureza que debería ser lo que ha sido el movimiento senderista. Entonces, vemos cómo nos hemos ido alejando de eso. Han habido razones, sí, pero no las podemos justificar. Tenemos que poder regresar a participar en la política, en las comunicaciones, en la academia, en la administración pública, para contribuir al desarrollo del Perú.
Yo creo que eso es indispensable. Y no es solamente de empresarios, es de todo hombre de bien. Es correcto. Sí, yo creo Y que no podemos dejar que solamente gente de izquierda polucione, porque hemos dejado todo este aspecto, todo este campo abierto para que gente especialmente de izquierda y con intereses de deformar la verdadera realidad haya tomado control de todos estos campos. necesitamos más jugadores en la cancha, Augusto, no en la tribuna. Porque en Jugadores la en la tribuna, cancha, claro, porque en la comprometidos. tribuna creo que es muy fácil. Sí, De claro. la tribuna se mete goles muy fácil y se critica muy fácil. Necesitamos más jugadores y efectivamente me quedo con lo que mencionas. No solamente empresarios, no solamente ejecutivos, sino los peruanos de bien, que tienen intenciones reales de sacar este país adelante, porque además tenemos un país bendecido por muchas razones que vamos a ir comentando seguro. Yo soy un convencido que la gran mayoría de peruanos es lo mejor que tenemos. Nuestra gente es buenísima. Lo que pasa es que hay que mostrarles de que sí, los apoyamos. Hay que rayar la cancha e invitarlos a jugar el partido. Ese 90% de peruanos comprometidos con el Perú quieren que les abramos la cancha y que todos juntos juguemos el partido. Nos falta unión, nos falta creérnosla. Yo creo que hay un tema de trabajo en equipo que todavía nos falta trabajar mucho. Y eso pues está relacionado al liderazgo de alguien, ¿no? Que lamentablemente no ha aparecido hasta ahora. Yendo, Augusto, a los sectores más importantes de nuestro país. Minería, oil and gas, más gas que petróleo, por supuesto, de nuestro país. ¿Qué estamos haciendo mal en las industrias extractivas como país, como sociedad? ¿Por qué toda esta conflictividad social que efectivamente se ha agudizado los últimos meses con el actual gobierno? Pero somos conscientes que viene de mucho más atrás los temas sociales que no terminamos de solucionarlos. ¿Qué hemos hecho mal, Augusto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la ruta hacia la solución de esos problemas? Porque estamos perdiendo meses valiosísimos de precios altísimos de los commodities. Igual nos está pasando con el crudo. Lo que estamos perdiendo es la oportunidad de desarrollar todos los proyectos que tenemos. El Perú es el país con la cartera de proyectos en cobre más grande del mundo. Proyectos listos para ser desarrollados que están parados. Y en este momento en que las cotizaciones son altas, las empresas mineras que producen están con la caja llena buscando proyectos. Y la minería, el mercado de estos metales es uno solo a nivel global. Y entonces, si en este momento se desarrolla un proyecto en el África en lugar de un proyecto en el Perú, es que el proyecto en el Perú perdió su sitio en ese ferrocarril. Entonces, el problema es mucho más grave. Y nos va a pasar la factura. Ah, no, claro. Nos va a pasar la factura. Bajan las cotizaciones, hay mucho menos inversionistas en búsqueda de proyectos y por lo tanto no podemos desarrollar lo que tenemos. Pero tú me preguntas qué hemos hecho mal. Yo lo único que puedo creer que hemos hecho mal, los empresarios, es no haber mantenido ese contacto con el entorno social donde opera la mina o el pozo petrolero, en fin. La relación entre toda la estructura de la empresa. No el ingeniero que está a cargo de la mina, sino inclusive en una empresa hasta su propio directorio, su gerente general. Antes se vivía en la mina, ahora ya no. Y se vivía con la familia de uno. Yo he vivido con mi mujer y mis hijos en la mina. Y entonces he establecido una relación de familia con la comunidad alrededor, con mis trabajadores
y sus familias. Hoy las operaciones mineras, por lo menos, han cambiado al punto que hoy los campamentos son lo que se llama campamentos de solteros. La gente va, trabaja 15, Va y 21 viene. días y regresa. Y por lo tanto no se relacionan, no viven ahí. No hay un domingo No hay una libre convivencia con las con comunidad comunidades. del entorno. Entonces, creo que eso sí es algo que, si bien puede ser más eficiente para el proyecto minero, menos costoso, creo sinceramente que es parte de la factura. Qué interesante, ¿no? La Di- convivencia en la mina. Pero dicho eso, esto está dado en un entorno en la cual el Estado ha abandonado, hace mucho tiempo que el Estado está, creo que de siempre, ha estado ausente en las regiones donde se tiene que desarrollar una mina o un pozo petrolero. Generalmente son lugares muy alejados, en comunidades muy pobres, y entonces, ante esa ausencia del Estado, se genera la necesidad de que la empresa comience a cubrir las obligaciones del Estado. Y justo te iba a comentar eso, porque es evidente que las brechas sociales no son 100% responsabilidad de la empresa, de la minera, no son. Son cero responsabilidad. Pero hay una parte que el divorcio entre la empresa y el Estado para poder cerrar esas brechas es lo que finalmente está pasándole factura a ambos. No, es que eso ya es ahora como consecuencia, pero sigamos viviendo. Primero viviste ahí, cosa que ya no estás. Luego, un Estado, una autoridad que está ausente del lugar y que comienza a generar, a obligar a la compañía a suplir esa función, lo cual es equivocado. Luego se generan los recursos para que los recursos económicos producidos por esa actividad llamada minería para desarrollar los servicios de esa comunidad. Y el Estado tampoco los aplica correctamente. Es muy común actos de corrupción, es muy común la inversión en instalaciones no necesarias, y entonces se agrava aún más el contraste y la falta de servicios a esa comunidad. Habiendo mecanismos como obras por impuestos, habiendo No, pero mecanismos... de ahí aparece la obra por impuestos. Y de ahí, claro, ese puede ser algo que las empresas tienen que asumir, quieran o no, una responsabilidad de dirigir la ejecución de las obras en la comunidad con la fórmula de obras por impuestos. Es decir, el empresario, la empresa, reemplazaría al Estado en la gestión de la obra pública, no en el dinero, Es correcto. en la gestión. En la gestión. Y eso creo que la empresa debe cumplir ese rol. Porque además es evidente que el Estado en general no tiene la capacidad de gestionar. O sea, la competencia de gestión no es algo pues, que el Estado en general si no la tiene, el Estado está en la obligación de buscar a alguien que la tenga. Exacto. Cosa que no sucede hoy en día porque el Estado, por la corrupción, lo quiere hacer él mismo. Y eso ocurre en todas las municipalidades, o la gran mayoría de municipalidades o gobiernos regionales. Entonces, aquí hay una responsabilidad del Estado muy, muy seria que tenemos que resolver corrigiendo todo el proceso de descentralización y generando mecanismos para que la empresa
pueda con mucho mayor facilidad reemplazar al Estado en la gestión. El mecanismo gobierno a gobierno ha funcionado bien. ¿Crees que deberíamos replicarlo? También. Pero lo que quiero incidir es que no es tan fácil para una empresa lograr entenderse con la municipalidad o el gobierno regional para poderse hacer cargo de la gestión pública. Y entonces ahí donde, insisto, hay que reformar, reestructurar la descentralización de tal manera de abrir la cancha para que las empresas claramente asuman, reemplacen la gestión pública sin asumir responsabilidades políticas. Hay dos, creo, barreras importantes para hacer lo que tú dices, que además estoy 100% de acuerdo. Es el tema de la corrupción, por un lado, pero además la burocracia para que las cosas sucedan. Claro, ¿no? Entonces, claro, así efectivamente, porque nos ha pasado en algún momento en alguna de las empresas que estuve, para poder hacer obras por impuesto, y era pues un recorrido bastante engorroso y no se termina haciendo las cosas a través de esa herramienta que lo tenemos hoy día disponible para todos. Es frustrante realmente, muchas oportunidades no salen, digamos, no se llega a un acuerdo con la autoridad distrital, provincial o regional y no logra la empresa poder asumir esa responsabilidad. Entonces el Estado central que tiene que implementar mecanismos para que eso sea viable. Y el mecanismo gobierno a gobierno, que lo hemos visto en los Panamericanos, que lo estamos viendo hoy en la reconstrucción del norte, ¿cómo hacemos para que se replique con más frecuencia? Creo que tenemos muchas oportunidades por ese lado también. Sí, por supuesto, toda obra pública grande en el Perú de hoy debiera ser encargada a un acuerdo de gobierno a gobierno que permita que ese otro gobierno asuma la labor de nuestro gobierno, porque es una obra por impuestos de gobierno a gobierno. Entonces, es lamentable comprobarlo, tanto a nivel distrital, provincial como de gobierno regional, la empresa reemplaza la gestión pública y en estas obras grandes a nivel nacional es otro gobierno que reemplaza a nuestro Estado, a nuestro país en la gestión pública. Por cierto, hay que hacerlo porque hemos demostrado que la administración pública peruana no funciona. Augusto, ¿cómo ves a nuestro país en los próximos 10 años? Mira, yo soy un convencido que este es un país bendito. Tenemos de todo. Somos un país líder en minería, hoy en agroindustria, hoy en pesca, en turismo tenemos riquezas. Es decir, solo esos 4 sectores, no hablemos de una ciudad o de otra región, es todo el país que puede caminar como una locomotora, pero todo basado en políticas de promoción a la inversión privada. Yo creo que todos los momentos en que el Perú ha promovido la inversión privada, realmente, en la historia de los últimos 70 años, hemos visto cómo el país ha crecido. Yo he promovido un libro que se llama Somos libres, podemos elegir, escrito por el periodista Mario Cifuentes, que es una recopilación de todos los actores que han vivido estas experiencias. Desde la época de don Pedro Beltrán, en los años 50, con el presidente Prado, hasta los últimos años en que han habido algunos momentos, algunas primaveras en que realmente se ha promovido. Y es realmente motivante leer ese libro. Yo sinceramente creo firmemente que eso es lo que hay que apuntar, y creo y soy optimista que los momentos actuales donde vivimos con una administración que está trabajando en una dirección totalmente opuesta a la que yo menciono,
se va a superar esto y que vamos a regresar a un Perú en crecimiento, en desarrollo. Si me hablas de 10 años, no hay cuerpo que resista esta enfermedad 100 años. Perú se va a enmendar rumbos muy rápidamente y en 10 años el Perú va a estar en otra situación. Estoy del lado optimista tuyo, Augusto. Sin duda, Perú, país bendecido y además Perú, país viable, ¿no? Con todo lo que tenemos. Así es. Y reitero, nuestro mayor tesoro es nuestra gente. Nuestra gente. Hoy día en minería, mira, el año 97 que yo arranqué Antamina, los canadienses que promovieron este proyecto no confiaban en el conocimiento minero peruano. Me refiero a un desarrollo minero de la envergadura de Antamina, claro. Una operación a escala mundial. Requerían de traer gente de fuera. Hoy día, todas esas empresas nos paran robando y llevándose a los peruanos a diferentes partes del mundo. El Perú hoy día es reconocido como un país líder no solamente en la producción de minerales, sino en su gente. Técnica, claro, totalmente, totalmente. Augusto, por último y no menos importante, ¿qué planes para Agrícola Chapi y Panoro? Mira, Agrícola Chapi está en un proceso de crecimiento, comprometida con un proceso de desarrollo muy ambicioso para poder crecer y seguir invirtiendo. El año pasado, el año 21, recibimos un crédito muy grande de 4 bancos liderados por el Rabobank, que es un banco holandés dedicado a la agricultura, y con ello hemos crecido en nuestra área de cultivo de uva, de mesa y algo más de palta, y pretendemos seguir en estos dos cultivos a triplicar el área que tenemos actual. Chapi es una empresa que está generando ventas del orden cercanas a los 50 millones de dólares, con un EBITDA súper positivo. Tenemos muy buena gente como equipo humano que la está liderando y la está manejando. Así que soy muy, muy optimista de que en 3, 4 años alcanzaremos las ambiciosas metas que nos hemos propuesto. Panoro, por su parte, es una compañía cuyos proyectos mineros están en el Perú. Tenía varios proyectos. Hace poco hemos llegado a un acuerdo con otra empresa canadiense para cederles la mayoría de uno de los proyectos, Antilla, y el flujo de dinero recibido y por recibir por esa transacción la estamos invirtiendo ya en el proyecto, en el desarrollo de la prefactibilidad para desarrollar lo que se llama el proyecto de Cotabambas, que queda en el corredor minero del sur, en el norte del famoso Las Bambas. A pesar de esas dificultades políticos sociales, estamos comprometidos con el Perú, estamos en plena perforación diamantina para poder mejorar la calidad y la cantidad de nuestros recursos minerales. Qué bueno escuchar eso, Augusto. Más inversión, apostando por el país y con optimismo. Creo que ese es un mensaje muy potente para Estoy convencido la situación que actual. Las dificultades políticas las tenemos que superar. Esto no puede seguir. Un último mensaje para todos los que te están viendo y los que te siguen, por supuesto, como referente. La búsqueda de la verdad, la transparencia y la integridad. Con eso llegamos a la cima de la montaña. Muchas gracias, Augusto, por tu tiempo y por compartir con nosotros. Gracias. Estuvo con nosotros Augusto Bertel, ha sido un honor tenerlo acá y sobre todo recoger sus experiencias y sus grandes mensajes. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.